Phrasal verbs, introduction and 20 common verbs. Vamos a ver qué es esto de los phrasal verbs que suena tanto en inglés y vamos a empezar a conocerlos de momento con 20 de ellos, que ya vale. What is a phrasal verb? Vale, ¿qué es esto de los phrasal verbs? Vamos a coger un ejemplo con un verbo, look. Me vais a decir, vale, look lo conocemos bien, significa mirar. Bueno, técnicamente look significará mirar cuando le ponemos el at. Look at. I'm looking at you. Bien, así que si cojo el look y le pongo look up, en un principio tendría que significar mirar arriba. I looked up to see that huge plane. Exacto, miré hacia arriba. Bien, hasta aquí todo correcto. Pero ¿qué ocurrirá si utilizo otra vez el look up en una frase como I look up to my teacher, she is great? ¿Qué pasa? ¿Que mi profesora es muy alta y por eso tengo que mirar hacia arriba? No, en este caso look up significa admirar, respetar. ¿Vale? Admiro a mi profesora, ella es genial. Nos ha cambiado de significado, pero es el mismo verbo, con la misma preposición. Pero esperaos que aún hay más. Vuelvo a coger el look up y lo pongo en otra frase. I didn't know the answer, so I looked it up on Wikipedia. Vale, aquí tampoco significa ni mirar hacia arriba ni admirar. Significa consultar. Y precisamente esto va a ser un phrasal verb. Técnicamente es un verbo con una preposición. De hecho, podríamos decir que look at sería un phrasal verb. Lo que pasa es que cuando estudiamos los phrasal verbs, lo que ocurre es que cambian de significado. Cogemos un look, le ponemos el up, vale, significa literalmente mirar hacia arriba. Pero muchas veces el significado no es literal, sino figurado. Y esos son los que nos tenemos que aprender de memoria. En lugar de aprendernos una palabra como admire, que también existen en inglés, vamos a utilizar un phrasal verb. Y es algo muy típico del idioma inglés. Y sinceramente, bastante complicado, pero que necesitamos saber porque aparecen como setas. Vamos a ver cuántos tipos hay. Que sí que os tengo que decir que de los tipos os lo voy a comentar, aunque realmente no es lo más importante, pero es interesante verlo para que podamos entenderlos un poquito mejor. Tenemos 4 tipos de phrasal verbs, con 2 partículas, con una partícula pero sin objeto, con una partícula con objeto pero que no se pueden separar, con una partícula con objeto pero que sí que se pueden separar. Madre, qué lío. Vamos a poner ejemplos que se nos van a quedar mejor. Look forward to, el verbo look, con 2 partículas, forward to. I'm looking forward to my holidays. Look out, una sola partícula, pero no va a tener objeto. Look out, ¿veis? No lleva nada detrás. Look out, that wall is going to fall. Look into, bien. I'm looking into this problem to solve it. En este caso sí que vamos a poner un objeto, this problem, pero el verbo no se puede separar. No podemos separar el look del into. Una partícula con un objeto, pero separable. Por ejemplo, look up. I'm looking this word up in the dictionary. Aquí sí que tengo un objeto y ese objeto se puede poner en medio entre el verbo y la partícula. Bastante complicadete porque además no hay una regla fija que os pueda decir para saber a qué tipo pertenece. Así que nos tendríamos que ir al diccionario donde siempre nos van a decir a qué tipo pertenece. También os digo la verdad. Para el día a día no se suele necesitar demasiado, pero es bueno tener esto en mente porque a veces vemos que unas veces ponemos el objeto en medio, otras veces no se pone en medio, y la razón es que pertenece a una de estas clases. Y como os habréis fijado, había un verbo, el look, y por ejemplo lo hemos puesto con una preposición. Y eso es un phrasal verb, verbo con preposición.
Pero si os habéis dado cuenta en la diapositiva anterior, habréis visto que no solamente iba con el into, sino que podía ir con una cantidad enorme de preposiciones. Y esto a veces nos va a pasar en los phrasal verbs. Con un solo verbo tenemos diferentes partículas y con cada una de esas partículas va a cambiar de significado. De hecho, como hemos visto al principio, a veces con la misma partícula tiene más de un significado. ¿Qué? Ya os empiezan a gustar los phrasal verbs, ¿verdad? Pues esperad, que aún hay más. Porque encima muchos de estos verbos son irregulares, con lo cual a la hora de conjugarlos tenemos que saber también las columnas de los verbos irregulares. Aunque también os voy a decir algo medianamente bueno. Normalmente son expresiones muy informales, que vamos a escuchar más a la hora de hablar que a la hora de escribir. Digo en general porque hay algunos phrasal verbs que también son formales. Pero con eso no nos vamos a meter en este vídeo. Y creo que lo mejor es dar unos pequeñísimos consejos para cuando tengamos que aprender esta maravilla del inglés. Lo primero, intentad hacer una lista de los verbos, de este tipo de verbos, que utilicéis. No intentéis aprenderos todos de golpe, porque es como estudiarse un diccionario completo. Entonces mi recomendación es, a medida que vayan saliendo phrasal verbs cuando estéis estudiando, os vais haciendo una especie de mini diccionario propio, ¿vale? Y con eso iréis asimilando poco a poco los que vayáis utilizando. En ese mini diccionario yo recomendaría poner el verbo tal cual, un significado en español y muy importante, intentad poner una frase que os ayude a recordarlo, porque todos son súper parecidos. Muchas veces tenemos el mismo verbo con diferentes preposiciones. Las preposiciones se repiten mucho y los verbos suelen ser verbos muy comunes que no nos van a poder ayudar, como el look, get, put. Por lo tanto, son bastante liosos. Una frase nos puede ayudar. I'm looking forward to my holidays. Tengo muchas ganas de que lleguen las vacaciones. Otro consejo que os puedo dar es que practiquéis todo lo que podáis, que hagáis ejercicios, que los intentéis ver en los readings, que los intentéis utilizar en redacciones, que cuando tengáis que hacer un speaking os forcéis a utilizarlos, que cuando estéis viendo una serie en inglés que os fijéis en los phrasal verbs que utilizan. Y por último, también una buena manera de estudiarlos es mediante diagramas. Por ejemplo, podemos utilizar un verbo y diferentes preposiciones con ese verbo. Esto también dependerá de cada uno de vosotros. Yo son consejos que os puedo dar para estudiar este tipo de verbos que de verdad son de lo más difícil que podemos encontrarnos en inglés. Y así lo que vamos a hacer es, vamos a coger por cada uno de los grupos 5 verbos, con lo cual vamos a aprender hoy 20 verbos, 20 phrasal verbs. Y después al final pues intentaremos hacer algún ejercicio para ver si se nos están quedando. Vamos a coger el grupo de las dos partículas. Cut down on. I've decided to cut down on smoking. Bueno, aquí os quiero decir que acordaos de otra regla que había en inglés, que detrás de una preposición el verbo tiene que ir con el gerundio, con la ing. Todos estos verbos tienen una preposición, por lo tanto, si hay que poner otro verbo, con la ing. ¿Qué puede significar? I've decided to cut down on smoking. Reduce. He decidido reducir el fumar. Catch up with. They are ahead of us. We need to catch up with them. Go as fast as. Esto sería como ponerse al día o también el ponerse a la altura de alguien. Por ejemplo, si estamos en una carrera y van por delante de nosotros, necesitamos ponernos a su altura. Pero también nos valdría para decir, por ejemplo, me estoy quedando atrás en los deberes, me voy a poner al día, o hace mucho tiempo que no nos vemos, vamos a ponernos al día. Look forward to. Hombre, uno del look, ¿cómo no? We are looking forward to our holiday. ¿Os acordáis que lo acabo de decir, verdad? Sería tener ganas de que pase algo. Put up with.
She can't put up with noisy neighbors. Tolerate, aguantar, soportar, no aguanta a los vecinos ruidosos. Run out of. We've run out of milk. Can't you go to the shop? Es que quedarse sin algo. Nos hemos quedado sin leche. Puedes ir a la tienda. Ahora vamos a ver el grupo donde hay una partícula y no tiene un objeto. Breakdown. Our car broke down yesterday on the motorway. Stop working. Estropearse. ¿Vale? Cuando una máquina se rompe, se estropea, utilizaremos este. Look out. Otro con el look. Look out! There's a car coming! Be careful! Look out! Ten cuidado! Make up. My parents had an argument, but they have already made up. En este caso, significa reconciliarse, hacer las paces. Mis padres tuvieron una discusión, pero ya se han reconciliado, ya han hecho las paces. Fall out. My brother and his friend have fallen out again. Esto es todo lo contrario, discutir, dejarse de hablar. Turn up. I was relaxing at home when my friends turned up to give me a birthday surprise. Sí, es eso, llegar, presentarse. Estaba tan tranquilamente en casa cuando mis amigos se presentaron para darme una sorpresa de cumpleaños. El grupito de una partícula con objeto, pero cuidado que estos verbos no se pueden separar. Por ejemplo, do without. I love coffee. I can't do without it in the mornings. Esto sería el no poder pasar sin algo. Me encanta el café, no podría pasar sin él por las mañanas. Count on. You're a good friend. I can always count on you. Vale, esto muy parecido, contar con alguien. Eres un buen amigo y siempre puedo contar contigo. Deal with. The town hall is dealing with the traffic problem. Handle. Lo que está haciendo es un poco tratar. ¿Vale? En este caso el ayuntamiento está tratando con el problema del tráfico. También lo podríamos utilizar en frases como este libro trata de tal cosa. Get over. She has just got over the flu. Recover. Además, acordaos, get over, recover, si es que hasta riman. Es recuperarse de algo malo, en este caso, de la gripe. Look into, otro con el look. Los de look son súper comunes. The government is looking into this problem. Bueno, sería un poco como mirar en algo con cuidado, por lo tanto sería como investigar. ¿Vale? El gobierno está investigando este problema. Una partícula, también con objeto, pero en este caso se podrán separar. De hecho, aquí vamos a ver un par de frases de ejemplo, una separando y otra sin separar. Find out. We need to find out what happened. O I've just found it out. Aquí el it está metido en medio, aquí el what happened está detrás. Find out sería como descubrir. Give up. I gave up playing football because I wasn't good at it. Or she gave it up. Gave it up. Stop trying. Esto sería como rendirse, dejar de hacer algo. Por ejemplo, dejé de jugar al fútbol o simplemente ella se rindió. Look up. Sí, no podía faltar el look también en este grupo. I don't know the meaning of this word. I should look it up. Aquí el it está en medio. You must look up that word. Y aquí that word está detrás. ¿Qué puede ser look up? Look for information. Normalmente se utiliza como consultar. ¿Vale? No conozco el significado de esta palabra. Debería consultarla. Normalmente en un diccionario, en una enciclopedia, etc. Make up. Y no, ya os digo que no es maquillar. Lo digo porque make-up se utiliza mucho para el tema del maquillaje y lo conocemos mucho con ese significado. Pero tiene otro más.
My sister made up that story not to do her homework. O the journalist made it all up. En este caso sería inventarse algo. Y si os acordáis, en la lista anterior también aparecía el make up, pero como no separable. Este sí que se puede separar. Made up that story o made it all up. Pick up. My father is going to pick up my brother at 6. Don't worry, I'll pick you up tomorrow. Pick up, collect, recoger. ¿Vale? Recoger a una persona, también podría ser tranquilamente coger algo del suelo, pero se utiliza mucho en el sentido de ir a buscar a alguien con el coche, por ejemplo. ¿Y qué os parece si hacemos unos pocos ejercicios? No os preocupéis, son unas frasecitas muy cortitas y los vamos a hacer modo juego. Os pongo una frasecita. They lived yesterday. Os pongo 3 opciones. Os voy a dar un pelín de tiempo y luego os digo la solución. The lift broke down yesterday. Breakdown significaba estropearse. El ascensor se estropeó ayer. You drink too much coffee. You should. Cut down on. Cut down on. Reducir el consumo de algo. You drink too much coffee. You should cut down on coffee. Deberías reducir el consumo de café porque bebes mucho café. My smartphone is really important for me. I couldn't. Do without. Pasar sin algo. My smartphone is really important for me. I couldn't do without it. Mi smartphone es realmente importante para mí, no podría pasar sin él. My brother died last year and I haven't eaten yet. Como veis aquí, utilizamos la tercera columna porque tienen que estar conjugados. Got over, el verbo get over era recover, recuperarse. My brother died last year and I haven't got over it yet. Mi hermano murió el año pasado y aún no me he recuperado. They are a strange couple. One day they argue and the next day... Make up, reconciliarse. They are a strange couple. One day they argue and the next they make up. Son una pareja muy extraña. Un día discuten y al siguiente hacen las paces. This exercise is impossible. Give up, rendirse. This exercise is impossible. I give up. Este ejercicio es imposible. Me rindo, ya no lo quiero hacer. Y 3 últimas. There was a robbery. The police are... Look into, investigar. There was a robbery. The police are looking into it. Hubo un robo y la policía lo está investigando. My neighbor's dog is very noisy. I can't. Put up with. Soportar, aguantar. My neighbor's dog is very noisy. I can't put up with it. El perro de mi vecino es muy ruidoso. Es que no lo soporto. I've missed the last bus. Can you? Pick me up. Pick up. Recoger. I've missed the last bus. Can you pick me up? He perdido el último autobús. ¿Me puede recoger? Y como este es de los que se pueden separar, hemos puesto el mi delante. ¿Qué tal os ha ido? Estoy seguro que habréis acertado prácticamente todas, si no todas.
Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle un like bien grande. Y si os está gustando el contenido del canal, suscribíos si no lo estáis ya. That's all for now, and enjoy your English.